¿Qué tal todos? Yo soy Sebastián Arriola y yo les voy a estar hablando acerca de lo que son los Store Procedures. Store Procedure o en español un procedimiento almacenado es un programa que se encuentra ya almacenado en una base de datos que va a realizar cierta acción que al final de cuentas es repetitiva y por eso se necesita guardar en un procedimiento almacenado. Tiene algunas otras ventajas además de ahorrarse la repetición o la reiteración. Sin embargo, vamos a hablar de esas ventajas más adelante. Déjenme decirles también que la implementación de un procedimiento almacenado puede variar dependiendo del gestor de base de datos que se esté utilizando. Por ejemplo, la estructura para un Store Procedure en SQL es distinta a la utilizada en Oracle. Entonces, para resumir un poco qué es un Store Procedure, podemos decir básicamente que es un código que ya está guardado en el gestor de base de datos y que puede ser utilizado una o más veces. Entonces, pasemos un poco ahora a la estructura de lo que sería el Store Procedure. Hablemos en un ejemplo específico, en un gestor de base de datos SQL. Para el gestor de base de datos SQL, la estructura para generar un Store Procedure sería la siguiente. Primero iría lo que es Create Procedure, a la par el nombre que le vayamos a colocar a nuestro procedimiento almacenado. Luego vendría seguido de una arroba el nombre del parámetro que vayamos a utilizar en este Store Procedure con el tipo de dato, ya sea varchar, numérico, de tipo fecha, por ejemplo. Y luego entre paréntesis la longitud de este tipo de dato, por supuesto. Luego de esto colocamos as y después de as colocaríamos lo que sería el query que va a ir dentro del Store Procedure. Este query sería lo que es el query que se va a estar utilizando o que se va a estar ejecutando dentro de este procedimiento almacenado. Esto sería entonces la parte, digamos, repetitiva que haría el procedimiento que vamos a guardar. Y por último se coloca la palabra go, seguido de punto y coma. Luego tenemos lo que es la estructura en Oracle. En Oracle cambia un poco, entonces ya sería la siguiente, sería create, luego el nombre del procedimiento, luego tenemos entre paréntesis lo que sería el parámetro y el tipo de dato a utilizar en ese parámetro. Colocamos as, luego la palabra begin, y luego de begin ya colocamos el query que vamos a estar ejecutando, el query que se va a estar repitiendo, ¿verdad? En este procedimiento. Y por último colocamos end. Y nuevamente el nombre del procedimiento a la par seguido de punto y coma. Esto finalizaría el guardar el Store Procedure. Ahora hablemos un poco acerca de lo que son las ventajas de un procedimiento almacenado. La ventaja principal es que no vamos a tener que estar repitiendo la misma consulta una y otra vez en el gestor de base de datos, sino que esta ya va a estar guardada y por lo tanto se le va a asignar un nombre de procedimiento almacenado. Por medio de este nombre, que va a llevar un prefijo, ya lo vamos a ver más adelante, se va a estar haciendo referencia al procedimiento almacenado sin tener que volver a escribir todo el código necesario para que se ejecute, sino que ya es simplemente una línea de código y ya realiza la sentencia deseada. Entonces nos ahorra tiempo, nos ahorra código en lo que sería el gestor de base de datos. Otra de las ventajas es que el Store Procedure es directamente ejecutado en el motor de la base de datos. Por lo tanto, el programa que estamos utilizando no tiene que hacer los cálculos o no tiene que procesar la información directamente cuando recibe la información de la base de datos, sino que cuando la recibe de la base de datos, esta información ya viene procesada mediante el Store Procedure que hemos guardado anteriormente. Esto facilita que no haya una gran cantidad de transporte de información, ya sea entrante a la base de datos o saliente de la base de datos, sino que ya toda la información, por así decirlo, está en la base de datos. La base de datos o el gestor de base de datos procesa esta información directamente donde la tiene guardada y de esta manera ya la envía simplificada ya sea al programa que estemos ejecutando, por ejemplo.
Una tercera ventaja es que al incluir la lógica de la aplicación de la base de datos utilizando procedimientos almacenados que hemos estado viendo, la necesidad ya de incluir la misma lógica en todos los programas que acceden a la base de datos ya es reducida, puesto que ya la base de datos cuenta con esta lógica o cuenta con estos procedimientos y ya no es necesario estar haciéndolo único o especialmente para cada programa. Esto ayuda también a que el mantenimiento de los programas que están involucrados con la base de datos sea menor. Otra ventaja más es que los procedimientos almacenados pueden permitir que la lógica del negocio se encuentre como un API dentro de la base de datos. Esto puede simplificar lo que es la gestión en sí de los datos y a su vez puede reducir lo que es la posibilidad de que los datos se corrompan o se pierdan por el uso de programas ya sea erróneos o defectuosos, ¿verdad? Podemos evitar esta pérdida de información. Cabe mencionar también que algunos afirman que las bases de datos solo deben ser utilizadas para almacenamiento de datos exclusivamente y que todos estos procesos deben ser incluidos en lo que es la capa de negocio únicamente. Ya podría ser en un programa ya dedicado para ello o en aplicaciones cliente. Sin embargo, lo que muchos otros afirman es que los procedimientos almacenados realmente no se oponen a este tipo de estructura. Igual se puede mantener una capa de negocio y al mismo tiempo utilizar un store procedure sin que estos se vean interferidos. Y por último me gustaría hablar acerca de lo que son los tipos de store procedures o de procedimientos almacenados. Entonces, el primer tipo que tenemos son los procedimientos almacenados definidos por el usuario. Estos son los que el usuario crea por su propia cuenta dentro del gestor de base de datos. En segundo lugar tenemos los procedimientos almacenados temporales. Estos a su vez pueden ser de dos tipos, locales o globales. Los locales pues son únicamente los que se manejan dentro del entorno del programa que se esté utilizando y los globales son los que pueden acceder simultáneamente todos los usuarios que estén utilizando el gestor. Entonces los procedimientos almacenados que se dividen en locales y globales lo que tienen en común es que estos únicamente se utilizan dentro de la sesión que se vaya a presentar. Entonces una vez se cierra esta sesión ya los procedimientos almacenados son eliminados del gestor de base de datos. Y por último tenemos los procedimientos almacenados en el sistema. Los procedimientos que ya están por default dentro del sistema de gestor de base de datos. Y estos llevan un prefijo anteriormente para poder hacer un llamado a estos. Sería --sp. ¿Qué tal a todos? Espero que estén bien. Mi nombre es Samuel y el día de hoy les voy a hablar sobre los procesos almacenados. En este caso, como bien mi compañero Sebastián nos explicaba sobre qué son los procesos almacenados, los tipos y ventajas, yo les hablaré sobre las desventajas, recomendaciones y un ejemplo de este. Empezaremos con las desventajas de utilizar los procesos almacenados. Algunas de sus principales desventajas serían la depuración. ¿Y por qué la depuración? Pues dependiendo de la tecnología de la base de datos, la depuración de los procedimientos almacenados serán muy difíciles o no serán posibles en absoluto. Por ejemplo, algunas bases de datos relacionales como SQL Server tienen algunas capacidades de depuración. El procedimiento almacenado no admite el control de versiones. Para acceder y escribir un mejor procedimiento almacenado y todo incurría a un costo adicional. La portabilidad de los procesos almacenados complejos no siempre se trasladan a versiones actualizadas de la misma base de datos, en especialmente ciertos casos de pasar de un tipo que sería como Oracle a otro tipo como SQL Server. La prueba de ya que en la prueba de una lógica que está encapsulada dentro de un procedimiento almacenado
es difícil, ya que los errores de datos en el manejo de los procedimientos no se generan hasta el tiempo de ejecución. También estaría el costo, ya que no es fácil desarrollar y mantener procedimientos almacenados, ya que el desarrollo y el mantenimiento a menudo requiere de un conjunto de habilidades especiales que no todos los desarrolladores de aplicaciones poseen. ¿Cuándo conviene utilizar los procesos almacenados? Como número uno puede ser cuando se deben ejecutar tareas programadas. En este caso pueden programarse para que se ejecuten solo una vez al día, y esto podría ser útil, ya que podríamos archivar e iniciar ciertas tablas diarias que podríamos necesitar. También cuando se debe controlar el acceso a ciertas tablas, dependiendo de la función de los usuarios, ya que es posible que en la base de datos se tenga tablas con datos confidenciales y que no se quiera que ciertos usuarios tengan accesos directos a estas. Cuando hay procesos de datos en las tablas con una gran cantidad de registros, donde los procedimientos almacenados nos permiten ejecutar dichas tareas directamente en el servidor de la base de datos. En este caso hay que tener una regla de oro, la cual sería que es necesario tener los suficientes recursos en el servidor, ya que los procedimientos almacenados transfieren el procesamiento al servidor, y por eso antes de utilizarlos sería conveniente o es recomendable asegurarnos de que se cuenta con los medios necesarios para poder utilizar un procedimiento almacenado. Algunas recomendaciones serían tener una bitácora de operaciones para así poder llevar un registro de la información que es afectada por un procedimiento, tener un catálogo de procedimientos para que nos ayude a tener un listado de los procedimientos que contamos. Tal vez en su forma mínima de sería tener una tabla que solo debería de tener un ID y el nombre de un proceso. Como un ejemplo sería, se los pondré a un lado mío, que sería el ID proceso y el proceso. El ID sería numérico 1, 2, 3 en este caso, y los nombres de los procesos que tiene. Por ejemplo, en este sería registro de comisiones, pago de comisiones a vendedores, traspasos de cuentas entre vendedores. También estaría el monitoreo de la información. No porque los procedimientos no marquen errores no significa que funcionen correctamente, como un código. Como ejemplo, si una variable if variable es mayor a 1 y en el proceso nunca pasa por este if, es porque hay algo malo. Entonces tal vez una herramienta de análisis de código nos ayudaría a conocer la cobertura de este código. También otra recomendación sería la ejecución duplicada. Imaginemos que en nuestro procedimiento de calcular las comisiones de vendedores y da la casualidad que introduzca una nueva información en la tabla. ¿Qué pasa si se vuelve a ejecutar el procedimiento? Pues pasa lo que debería pasar, se duplica tendríamos información duplicada, y para evitar eso pues podemos consultar nuestra bitácora para saber qué procedimientos hemos estado realizando. Un ejemplo de un procesamiento almacenado podría ser el siguiente. Teniendo la estructura que mi compañero mencionó, crearíamos el siguiente ejemplo, el cual sería un delimiter. Sería en la siguiente línea, sería un create procedure, que en este caso el nombre del procedimiento sería total países, begin, que sería empezar, el select count, asterisco, from, la tabla países, y se terminaría con la función en. Con este sencillo ejemplo nos podría mostrar el total de países que se almacenan en la tabla países. Con una simple llamada, en este caso podemos utilizar call total países, nos mostrará, como les mencioné, el total de países que se almacenan en la tabla países. Conclusiones, pues los procedimientos almacenados son fundamentales para el desempeño de
un desempeño óptimo de un sistema. A los desarrolladores de sistemas pues corresponde implementar cualquier tipo de las estrategias o técnicas para poder así tener el control de la información y así poder garantizar que será confiable y precisa. Espero les haya gustado. Muchas gracias por su atención.